vida ha podido pensar en este momento, puede pensar cuántos desánimos ha tenido hasta hoy? ¿Y quién ha venido con desánimo hoy? Que hoy está pasando por desánimo, levante la mano. Que están pasando por desánimo hoy. O sea que hoy entonces podemos decir que estamos en victoria sobre los desánimos. Gloria a Dios. Que hemos superado. Hemos superado. Pero vamos a recordar en esta mañana cómo ha podido cada uno de nosotros superar el desánimo. ¿Cómo ha podido superar el desánimo? Siempre nosotros como padres que hemos pasado, que somos mayores que nuestros hijos, entonces hermanos, a ellos nosotros les enseñamos y les recordamos por el tiempo que hemos vivido, por el desánimo que hemos pasado, y lo podemos enumerar. Cuando ya mis hijos fueron siendo, como decía la hermana Elena, mayores, ellos se dieron cuenta que en algunas ocasiones por donde podía estar pasando, porque les tocaba también pasar a ellos por donde nosotros, digamos, yo y mi esposa estábamos pasando, pero que nunca le arrugamos la cara al desánimo, ni nunca le demostramos a ellos con lágrimas de que teníamos que llorar porque no resistíamos el desánimo, sino era para adelante. Les decía yo también a ellos, estamos por lo que estamos pasando, pero para adelante. Nosotros hemos confiado en Dios y Dios está con nosotros y Dios nos guiará para salir de victoria. Y esto de desánimo, hermanos, no ha sido solamente en esta generación. Desde Adán y Eva, ellos, hermanos, pasaron por desánimo. A pesar de que tenían una comunión con Dios al principio, pero ya sabemos que por causa del pecado, pues se rompió esa comunión íntima así con Dios, y desde allí empezó, hermano, el desánimo en el ser humano. Tuvieron que pasar ellos sin sufrir y llorar. Ellos también lloraron también, se arrepintieron también por haber pecado. Pero, hermano, Dios siempre ha brindado su colaboración, su aporte para el hombre, cuando el hombre, hermano, mira hacia Él. Cuando mira hacia el cielo y espera de Él, Él está dispuesto para ayudarlo. Él está dispuesto para levantarnos. Por eso Dios, cuando el pueblo de Israel cayó en un desánimo en el desierto, cuando Moisés, entonces, para que recordaran que Dios estaba en los cielos y que estaba dispuesto para ayudarle, cuando en los momentos, hermanos, que el pueblo estaba pasando por muerte, y el espíritu de muerte comenzó a visitarlos a través de las serpientes que mordía el pueblo, y la gente iba muriendo. Y murió mucha gente. Y entonces Dios le dijo a Moisés: levántate una serpiente de bronce en un altar hacia arriba. Así que la monté una vara o en una cruz hacia arriba. Y que para que todos miraran, y que mordiera la serpiente, algún mordido por la serpiente que mirara hacia arriba donde estaba. La serpiente que estaba arriba de bronce, y así tenía que mirar hacia Dios. Y entonces, hermano, y todo el que miraba la serpiente, mordido de serpiente, a la serpiente que estaba en el altar, una serpiente de bronce, de inmediato se salvaba, era sano. ¿Lo recuerdan los estudiantes de la Biblia? ¿Lo recuerdan? Amén.
apenas la introducción de la enseñanza. Solamente para marcar, hermano, como desde el tiempo, desde las generaciones antiguas, el ser humano ha pasado por muchos desánimos. Entonces, el tema es la victoria sobre el desánimo. Si hablamos más acá, también del pueblo de Israel, pero más acá, ya no en el tiempo de Moisés, porque en el tiempo de Moisés, ustedes lo saben, pasaron por muchos desánimos en el desierto. Pero quiero ya decirles, para acercarnos más y tratar, hermano, que el tiempo me va gozando para compartir esta hermosa enseñanza sobre la victoria, sobre el desánimo. Hallamos a un hombre que, a pesar de que muy joven, siendo muy joven, Dios, hermano, puso su mirada en él. Su mirada en él. Y antes de decirle el nombre, quiero decirle, hermano, que tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, desde el más joven hasta el más viejo, no sé si habrá uno más viejo que yo. ¿Quién es mayor acá de los 85 años? ¿Quién tiene más de 85 años que están acá? Ay, ¿quién tiene 80? ¿Nadie? ¿Quién tiene 75? Vamos a darle así. ¿Quién tiene 75 años acá? Entonces es más viejo que todos ustedes. Bueno, entonces, este varón, que desde muy joven Dios le llamó. Entonces, hermano, Dios le ha llamado a cada uno de ustedes y a mí. A mí me llamó muy joven, siendo un niño. Siendo un niño, Dios me llamó. Y yo sentí, hermano, que Dios me había llamado. Y cierto varón de Dios, siendo un niño, él me abrazó y me dijo: Dios te ha tomado y te ha ungido desde el vientre de tu madre para muchas cosas. Llegando acá, me dice el hermano, a través del Señor, el hermano Leider, por allá en el año 2004, 2003, 2004, por allí, cuando le conocí, y cuando él apenas me veía en una escuela dominical, que yo llegué a donde él se congregaba, por la cerquita de la hermana María, y yo andaba con mi esposa, y estábamos tratando de buscar un lugar donde congregarnos acá. Porque ya yo, al llegar acá a Barranquilla, estuve allá en la iglesia central cuadrangular, porque nací, crecí y me formé y trabajé muchos años en la iglesia cuadrangular, guiado por el ministerio de la cuadrangular. Entonces, el hermano Leite me dice: Dios te ha traído aquí para grandes cosas. Yo le escuché y guardé esa palabra para mí, le he dicho en muchas ocasiones. Y Dios llama a este hombre, hermano, cuando había varios hijos que tenía este varón. Y este varón de Dios, Samuel, este profeta de Dios y sacerdote, llega porque Dios le manda para ungir el segundo rey de Israel. Cuando Israel le pidió rey a Israel, cuando Israel le pidió rey a Dios, hermano, ordenó a Samuel para que viera a Saúl.
Pero después que Saúl, hermano, cometió errores como cualquier persona, como cualquier ministro. Porque, hermano, nosotros cuando Dios nos llama, Dios nos unge como ministros, entonces tenemos que cuidar y ver, hermano, cómo vamos, hermano, a definir las situaciones cuando nos lleguen los desánimos, los problemas, porque el desánimo viene por los problemas. Cualquier problema, hermano, nos desanima. Si no hay problema, no hay dificultad en nosotros, no hay desánimo. Pero el rey Saúl, cuando le vinieron los desánimos, hermano, en vez de buscar a Dios, en vez de aferrarse a quien lo había mandado huir como rey, sino que, hermano, tomó unas decisiones que no ha debido hacerlo. Pero no vamos a hablar de él. Sino, hermano, que luego Dios entonces dice, no, ya lo voy a desechar, lo voy a sacar. Y voy a hacerme ahora de un hombre para el segundo rey de Israel. Y que este hombre sea conforme a mi corazón. Y manda a Samuel a una casa de cierto varón llamado Isaí. Allá este hombre tenía ¿cuántos hijos? Ustedes los lectores de la Biblia. ¿Cuántos hijos tenía? Bueno, ustedes investiguen. Que entonces, hermano, el menor de ellos era David. Y entonces, hermano, fue ungido como rey. Cuando usted y yo fuimos llamados, y algunos, hermanos, ya que bajamos a las aguas del bautismo y tomamos la decisión de caminar con el Señor, sepa, hermano, que van de inmediato van a venir. Acá hay algunos hermanos que no está acá, el hermano Luis Zapata. Luis Zapata. No ha llegado. Entonces, hermano, entonces él va a bajar a las aguas del bautismo con otras dos hermanas más de acá de la iglesia. Y los hermanos que ya estamos bautizados, ya tenemos algunos, ya tenemos años, pero sepa que desde que usted y yo fuimos ungidos, yo diría en esta mañana, fuimos sumergidos en las aguas. Y de allí cuando salimos hermanos, siendo nuevas criaturas, para seguir al Señor fielmente. Pero desde allí comienza, hermanos, entonces, la batalla. Cuando David fue ungido, desde allí le comenzó la batalla. Y la primera, hermano, fue cuando él se movió, cuando llegó llegó donde había una guerra, donde estaban peleando los filisteos con el pueblo de Israel, siendo Saúl el rey. Y ya nosotros sabemos allí cuando él se levantó, como cualquiera de nosotros, hermanos, que cuando ve al enemigo, que está maltratando al pueblo de Dios, de inmediato, hermano, nosotros comenzamos a orar, a ayunar, a hacerle la pelea, porque hoy, como dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra fuerzas de maldad. ¿Contra qué? Contra las potestades del maligno. No tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, hermano, comenzamos a la lucha. No es para criticar, hermano, al hermano. David no comenzó a criticar a Saúl ni a criticar al pueblo, sino, hermano, que le dolió en su corazón al ver, hermano, que este hombre, como enviado del diablo,
amenazaba al pueblo. Y esto le conmovió a David, le dijo, ¿cómo es que este incircunciso viene así a desafiar y a hablar de esta manera? Si Dios va a estar con nosotros, es lo que tiene que mirar. Él sabía y se llenó de valor. Nosotros tenemos que llenarnos de valor cuando llegan los momentos, hermanos, que nos puede traer desánimo. El pueblo, Saúl, con todo su ejército, estaban desanimados. Ya estaban, hermanos, a punto ya de entregarse a los filisteos porque no había quien hiciera frente a la guerra. Pero allí se levantó David, que era un niño, todavía era un muchacho, pero tenía la unción del Espíritu Santo, estaba sobre de él. Cuando nosotros, hermanos, bajamos a las aguas del cautivo, no se les olvide, hermanos, que desde ese día el Espíritu Santo está sobre nosotros. Amén. ¿Lo dicen amén o es mentira? ¿Cómo han luchado ustedes, hermanos, en su vida? Yo quiero leerle la palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia. El 1 de Samuel, capítulo. Vamos a ver, David pasó por muchas, hermanos, por muchos desánimos. Y vamos a tratar de desarrollar el desánimo más fuerte. Porque nosotros, hermanos, en la vida tenemos desánimos, pero de todos los desánimos, lo que nos produce a nosotros desánimos en la vida, hay unos, hermanos, que son más fuertes que otros. Desánimos más fuertes que otros. Y aquí hallamos en la palabra, en 1 Samuel 31 al 8, y vamos también a leer cómo dice David en el Salmo 27, 9 al 14. Ya tenemos. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, no habían matado a nadie, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y de ahí que estaba quemada, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Aina, Leita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también era cautivo. Y David, dice el 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo había de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura,
de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Ahimelech acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos peleadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Eso le dijo Dios. Ahora pasamos al Salmo 27, 9. Salmo 27, 9 al 14. Dice la palabra: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tus caminos, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Dice el 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese en tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu palabra que hoy llega a nuestros oídos, Dios. Padre Dios, que llegue a nuestros corazones, que inunde nuestra vida. Señor, dígale al Señor, que tú me hables. Mira mi desánimo, Señor, por el cual estoy pasando. Mira que este desánimo, Señor, me trae desvelo, se me quita el sueño, se me va el sueño, Señor amado, y me produce estrés y no sé qué hacer. Pero háblame en esta mañana a través de tu palabra, y que pueda confiar en ti, y mi alma se aliente en ti y espere en ti, Señor, así como esperó tu siervo David. También, Señor, hoy tu siervo, que soy yo, pueda también, Señor amado, esperar en ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuándo estamos esperando en Dios, Señor? Amén. ¿Creen ustedes, hermanos, que lo que cuenta este pasaje de Samuel en la época de David? Yo les quiero comentar el por qué, qué es lo que le pasó a David. El por qué es. Resulta, hermano, que David era perseguido por Saúl. Saúl quería matar a David. David no quería hacerle daño a Saúl. David había dicho que su mano no se levantaría contra el ungido de Jehová. Aunque él se sentía ungido, pero respetaba la unción que Dios había dado a través de Samuel a Saúl. Y por eso, hermano, él mejor huía, él mejor se iba.
Así que estando sirviéndole en el palacio al rey David, el mismo hijo de David, que era amigo el mismo hijo de Saúl, que era amigo de David, le dijo lo que respiraba su padre contra él, darle muerte. Y él entonces, hermano, como cualquier ser humano, hermano, que no quiere morir, entonces huyó y se fue a una cueva. Dice que la cueva de Adulam. Y allá, eso estaba en la tierra de los filisteos. Esa cueva, ese terreno, se fue a, vamos a decir así, hermano, porque así es, se fue al país de los filisteos. Los filisteos no se les había olvidado que él les había quitado un gran hombre, a Goliat. Había matado a Goliat. Y desde allí los filisteos tenían temor a David. Tenían temor a David. O sea que en Israel no le tenían tanto miedo los países que guerreaban contra Israel, no le tenían tanto miedo a Saúl, sino a David. Y entonces Saúl se fue allá, pero escondido, dice, y entró en una cueva. Y allí, hermano, él habitaba. Y dice la palabra que allí muchos hombres, dice la palabra que los amargados, los endeudados, y no sé quién, y la familia. La primera fue la familia. Acá decimos una palabra, hermano, que el Señor nos dio hace unos días, que la familia debe apoyar. Cuando nosotros, hermanos, debemos siempre estar, ganarnos a la familia. Las primeras personas, las primeras amistades que nosotros debemos ganarnos es la familia. Cuando usted, hermano, se hace amigo de su familia, se hace amigo de sus hijos, se hace amigo, hermano, de su gente, entonces, hermano, esa familia le va a apoyar. Y dice, hermano, que cuando David se fue allá, cuando la familia de David supo que David estaba allá en esa cueva, la familia se fue allá. Y después de la familia llegaron otros. Y de tal manera que lo rodeaban 400 hombres. 400 hombres. Y entonces, hermano, él se presentó al rey de allá de los filisteos. Se hizo amigo de él y se ganó en la amistad del rey de los filisteos. Y algunos príncipes, pero algunos príncipes lo miraban con desconfianza. Y llegó el momento en que iba a haber había una guerra entre los filisteos con el pueblo de Israel. Y entonces, hermano, David le prometió con su ejército también combatir a Israel para favorecer a los filisteos. Pero, ¿qué pasó? Hermano, pasó algo que fue que los príncipes le dijeron: ¿cómo es posible? El rey, se le acercaron al rey, dijeron: ¿cómo es posible, oh rey, que usted va a aceptar que este hombre vaya con nosotros? No sea que estando en la batalla, este hombre se va a ir a favor de Israel y nos va a atacar a nosotros. Y vamos a hacer presa fácil para el pueblo de Israel. Este hombre que no vaya con nosotros, ni ninguno de sus hombres. Y hermano, lo convencieron. Y entonces él le dijo, le manifestó al rey. El rey le manifestó a él: eres mi amigo, yo confío en ti, y él, y tan, pero los príncipes no quieren. Así que vete en paz, vete en paz. Y ese, hermano, cuando otros predicadores dicen aquí la palabra, en la ciudad, en el pueblo donde el rey había dado, de los filisteos, había dado para que David estuviera allí con sus hombres, y los hombres tenían allí a sus mujeres, a su familia, a sus hijos.
Hermano, y como todos estaban allá en la guerra, estaban las mujeres solas con los pelados. Y se metieron esta gente, invadieron a Ciclán, y hermano, que era la ciudad de David. Y hermano, y se los llevaron a todos, los secuestraron a todos, a todas las mujeres y a los niños, y le pusieron fuego al pueblo, y quemaron el pueblo. Cuando David viene de allá, que lo mandaron que lo mandó el rey a regresar, lo que se vaya con esto. No sé qué estaría pensando David cuando iba a enfrentarse al pueblo de Israel. No sabemos qué estaría pensando, no dice la Biblia. Pero cuando él se regrese, va quizás a reposarse a su pueblo con su gente, y allí está con su familia. Vean por lo que se hace. ¿Qué más quedaba? ¿Qué más le quedaba a estos hombres, hermano? Ponerse las manos en la cabeza y a llorarse vivo. La desgracia, podría decir. ¿Qué desgracia, querido nuestra familia? ¿A dónde estarán nuestros hijos? ¿A dónde estarán nuestras mujeres? Es allí donde quizás hermano empezó a pensar ahora, por seguir a este hombre a la vida. Vamos a pedrar a este hombre. Vamos a pedrarlo. Y él oyó que hermano, los hombres, sus amigos, mire hermano, a veces hermano, los amigos que nosotros confiamos en ellos, les creemos a ellos, hermano, de un momento a otro se nos puede dar vuelta y hacernos mal, pensar mal contra nosotros. Pero es bueno para nosotros lo que hoy tenemos un fiel amigo, como dice una alabanza, que es el Cristo. Ese es el amigo, hermano, que nunca piensa de apedrarnos, nunca piensa de hacernos daño. A cualquier sea la circunstancia, hermano, por donde nosotros estemos pasando. Y es allí, hermano, donde David no piensa otra cosa, sino ir al sacerdote y decirle que lo acerca mejor, o le acerca mejor para consultar a Dios. En ese entonces era, hermano, los medios que Dios había dado al sacerdote para el sacerdote consultar a Dios. Pero él ahora lo pide para él mismo consultar a Dios. Y la pregunta fue que él le hizo: perseguiré a estos, tú le entregarás de mis manos, los alcanzaré. Y ahí donde Dios le da la respuesta que sí, que lo siga, que lo va a alcanzar. No sé de qué forma le habló, si fue al corazón, si fue a la mente, pero él sintió que lo que la palabra, hermano, que le vino fue que sí lo iba a alcanzar y que sí iba a obtener la victoria. Y Dios, hermano, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, Dios va a dar la forma cómo hacerlo. Entonces la confirmación de que Dios le habló cuando de pronto llega un muchacho, hermano, con los vestidos todos rotos, con tierra encima de su cabeza y con hambre, ya no podía casi ni correr ni andar, porque era, hermano, de los contrarios, de los enemigos. Y ahora, que de los que habían quemado, puesto fuego al Ciclán, que habían llevado a todas las mujeres y los hijos. Y él le dice que tú, cuando lo llevan a David, ¿y tú quién eres? ¿De dónde eres? ¿A quién le sirves? Y él ahí le manifiesta y le dice que él es egipcio y que es siervo del rey, del rey que había
venido y había llevado. Y entonces les pregunta, había llevado a la mujer y a los niños, les pregunta, ¿y dónde están ellos? Pero ya no podían hablar, denle comida, tiene hambre, denle agua. Le dieron agua, comió porque tenía 3 días y 3 noches que ni tomaba agua ni comía. Ya el muchacho tomó fuerza. Y entonces le digo, bueno, yo te digo, si no me matas, si no me entregas a mi amo. David le dijo, no tengas cuidado de eso. Y le contó y lo llevó a donde estaban ellos, hermanos. Ya estaban festejando la victoria. Estaban festejando la victoria. Y ese fue el medio que Dios, hermano, usó para hacerle cumplir la palabra que, como le dije, si le diga su corazón, si le diga su mente, para hacerle cumplir lo que él había pensado. Sí, lo vas a alcanzar. Sí, vas a obtener la victoria. Sí, te van a ser entregado en tus manos. Sí, tú vas a recuperar todos los muchachos y todas las mujeres que se llevaron, todo lo que se llevaron, y aún más. Y hermano, y así fue. Lo alcanzó David. David le dio un batallón sobre ellos, hermano, con los que fueron, porque algunos se sintieron cansados, que ya venían y no fueron, pero fueron. Los que pudieron ir, fueron. Como así, hermano, a veces nosotros, el pueblo se desanima, el pueblo está desanimado, como decía la hermana que contaba el testimonio, hermana. Entonces, hermano, nos contaba la hermana Elena. Entonces, hermano, no, que el pueblo está descuidado. Y hermano, entonces cayó David encima de ellos. Y Dios le dio la victoria. Rescataron todo lo que se había secuestrado, rescataron todo lo que se había llevado, todo el botín. Y aún más, porque lo que ellos tenían, hermano, esta gente, lo que ellos llevaban muchas cosas, y todo eso lo recuperó, fue doble, fue más. Así que allí Dios, hermano, le dio la bendición para que recuperara, hermano, al pueblo que había sido quemado y que recuperaron la vida de todos, porque no habían matado a nadie, todos estaban con vida. Y ahora los que estaban pensando apedrear a David, y algunos que se quedaron por cansados. Y siempre a veces hay egoísmo, hermano, en la gente, en nosotros los humanos. También eso es algo común en el ser humano. Nosotros a veces, hermano, nos portamos como egoístas, porque lo que queremos es para nosotros. Y David entonces, hermano, cuando el botín, vamos a repartir el botín, hay algunos ya en el camino le van diciendo, los que se quedaron no le vamos a dar nada. ¿Por qué no vinieron a la guerra? ¿Por qué no vinieron? Pues no se le va a dar nada. Y llegó a oídos de David y dice, ¿cómo? Aquí lo que fuimos a la guerra, al rescate, y los que se quedaron, las partes serán iguales, ni un grano más ni un grano menos, son iguales para todos. Y dice la palabra que desde ese día eso se hizo ley en Israel, eso se hizo ley. Entonces, hermano, la bendición fue grande, la bendición fue grande. Así, ¿qué queremos, qué podemos nosotros ver aquí? Que, hermano, después del desánimo, después, hermano, de los desastres que nos puedan suceder, hermano, después más adelante viene la bendición, viene la victoria, viene, hermano, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y no solamente para los que luchamos y para los que ayunamos, para los que oramos, sino, hermano, para aquellos que no ayunan, aquellos que no se congregan, muy pocos que vienen solo los domingos, hermano, para ellos también Dios les va a bendecir igual. Porque somos un pueblo que luchamos para el bien del pueblo. Amén. Así que Dios va a sanar, hermano. Dios va a bendecir.
Dios va a dar victoria, Dios va a liberar. Entonces, hermano, cuando hablamos del desánimo, ¿qué nos hace a nosotros mantenernos en el desánimo, y qué nos hace a nosotros fracasar en el desánimo? Porque muchos, hermanos, han fracasado por el desánimo. Así que hay algo en nosotros los humanos, que en algunos más bien, hermano, que todo es diferente en cada uno de nosotros, es diferente. No, mire, hermano, quizás ni nosotros heredamos esta parte, el temperamento de nuestros padres, ni tampoco le pasamos el temperamento de nosotros a nuestros hijos. Eso es diferente. Que de pronto se aparezca un poquito, pero debe de haber alguna diferencia entre los temperamentos. Entonces, el temperamento es el complejo juego de las características o rasgos que describen el modelo acostumbrado de rehacernos o emocionales de un individuo o de una persona. Cada uno es distinto en lo emocional. Cuando uno nace de nuevo en virtud de las operaciones del Espíritu Santo, su temperamento quizás sea alternado, pero las cualidades básicas e individuales, con muchas de las características a rasgos temperamentales subyacentes, quedan aún allí. Mire, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro temperamento, porque es algo, como a veces le podemos decir, a veces queda en nosotros como un león dormido, en nosotros, que en momentos, hermanos, cuando llega el desánimo, el león dormido se despierta. Pero estamos diciendo, y nos dice la palabra, que nosotros cuando nacemos de nuevo. Así que ese león dormido debe morir allí dormido. ¿Me estás entendiendo, hermano? Aleluya. Debe de morir allí dormido. David tenía su temperamento, pero David aprendió a confiar en Dios, no a resolver él, porque muchas veces, hermano, nosotros con nuestro temperamento y tenemos ese león dormido, cuando llegan las dificultades, hermano, entonces queremos resolver con nuestro temperamento, porque se levanta y, hermano, y olvidamos que nuestra confianza no está en nosotros. Y ese es el temperamento. Cuando nosotros, hermanos, se despierta ese león dormido y queremos resolver a nuestra manera todos los problemas que nos rodean, las dificultades, los desánimos, queremos resolverlos a nuestra manera. Yo tengo que hacer es decir, David aprendió eso. Era un hombre también de temperamento también. Porque cuando David se enfrentó a Goliat, fue, hermano, cuando despertó su temperamento fuerte, valiente, pero confiado en Dios. Así que nosotros tenemos que aprender
a usar nuestro temperamento. No es que no haya temperamento en nosotros, sí lo hay, pero tenemos que usarlo para bien saberlo usar, porque si no, hermano, ese león nos despedaza. O sea que en nosotros mismos está el león dormido. Se despierta y como se apodera de nosotros, nos despedaza. Hermano, a David, si él no sabe controlar y no hubiera aprendido, hermano, de que debía de confiar en Dios, escuchar lo que escuchar. Usted puede escuchar que lo van a pedrar, usted puede escuchar que le van a dar un tiro. A mí me dijeron una vez aquí, ¿sabe, pastor? Que un hombre así dijo que a usted, porque usted es pastor, que no creyera que no le entraba el nombre. Así que cuídese. Listo. Yo tengo mi escolta. Y hermano, y ya a este hombre que habló así, yo no tuve que le decir, yo estuve orando por él, que se fuera misericordia de él. No supe que ahora cuando me dijeron, sabe que el varón aquel así, que vive esta palabra, lo mataron. Eso me lo digo aquí detrás, yo estaba aquí, ahora estábamos cubiertos aquí esta parte aquí. Entonces hermano, hacer unos saludos. Entonces hermano, pero ¿quién es este hombre? Ya mi temperamento, ese león dormido, inmediato, ya, ¿quién fue el que dijo así? ¿Quién es? Tenemos que traerlo para ese león dormido que siga dormido o de los que se mueren. Amén. Porque nos hace, hermano, tomar decisiones que nos llevan al mal, a cometer errores. David supo, hermano, él oyó que lo iban a pedrar, que lo iban a matar, oyó esto. Algunos se quejaron, a mala hora yo me vine para estar con esto, mira ahora lo que nos está aconteciendo. Y hermano, ¿cuántos ministros, cuántos líderes, hermano, las congregaciones se le han dado vuelta en contra? Pero tenemos que controlar y poner nuestro temperamento al servicio de Dios. Yo le decía el domingo en la enseñanza de los líderes, les decía, nosotros tenemos como en el deporte. En el deporte, hermano, hay gente que dice que son cazadores ¿de qué? De talento. Ellos se van, hermano, a los campos donde están jugando los niños, los jóvenes, y a ver cómo juegan, y ellos pescan. Buen talento para formarlo, para prepararlo, y que les sirva, hermano, para bien de la persona y para bien del que lo tomó. Entonces, eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, aquel que te tomó como soldado. Hermano, Dios también lo tomó a usted. Dios, hermano, vino aquí a esta tierra y sigue cazando talentos. Y usted como líder, como David, hermano, también, hermano, podemos salir afuera y cazar talentos. Traerlo, formarlo, ponerlo al servicio de Dios, al servicio de la obra de Dios. David, hermano, quería que le seguían aprendieran a esto. Pero ¿quién era los que conspiraban con David? Los mismos que le seguían. Así que, hermano, esto no es nuevo tampoco. No es de que pensar, hermano. Aún nosotros como padres, los hogares, la familia, hermano, hay hijos que piensan y que conspiran contra su padre, contra su madre, y así de todos, hermanos. Pero tenemos que tener, hermano, el control de qué? De nuestro temperamento. Yo en la enseñanza decía a los hermanos, nosotros tenemos que tener
un domingo aprender a dominar. También hablamos del temperamento y hablamos de la lengua y otra cosa más. No me acuerdo ahora. Pero, mire, hermano, David, ahora, cuando piensan hacer esto con David, llama la victoria que David tiene. Así que el desánimo alega algunos de Dios. O sea que cuando el desánimo nos llega, hermano, algunos, en vez de acercarlo a Dios, como David, en vez de acercarse y decir, yo quiero ir a la iglesia en este tiempo, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero postrarme allí frente al altar, yo quiero allí postrarme, llorarle a Dios aquí frente al altar porque estoy pasando por un desánimo. No, algunos hermanos no se mueven a esto, sino que los alejan de Dios. A otros los acerca a Dios, como el caso de David, lo acercó a Dios. El desánimo lo hizo acercar más a Dios. Segundo, las personas del momento quizás tienden a que algunos desobedecen al Señor, pero tal conducta puede llevar solamente a la derrota y al desaliento, al desánimo. O sea que lo que hace es aumentarle más el desánimo. Y no solamente dejan de venir a la iglesia, sino, hermano, que se van nuevamente, el que era el drogadicto a la droga otra vez, el alcohólico al alcohol otra vez. Y así, el que tenía sus vicios nuevamente, el que robaba otra vez, a robar otra vez, a atracar otra vez. Va y si quiere guardar escondida allí su alma, va otra vez a limpiar su alma otra vez. Porque para salir a hacer su fechoría, como decían los viejos antiguos. Cuando el hombre necesita dirección, el Señor se la proporciona. ¿Dónde nos puede llevar el desánimo? Ahora, decíamos, hermano, por un rato, cuando preguntamos cuántos estaban desanimados, y yo creo que todos estábamos desanimados, ninguno levantó la mano. Entonces, hermano, o sea que cuando el hombre necesita dirección, cuando hay el desánimo, es cuando más nosotros necesitamos una dirección. Aleluya. Yo he pasado, hermano, por distintas, hermano, así que estos, ya andando con mi esposa, ya tenemos 52 años, y en esos 52 años, usted no puede pensar, hermano, que ha sido todo, como decimos popularmente, que ha sido todo color de rosa de la vida. Hemos tenido, hemos pasado por muchos desánimos. Pero en el desánimo, hermano, siempre buscamos en la dirección de Dios. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar la dirección de Dios. Y eso le enseño a mis hijos. Mis hijos, vamos a buscar, yo les voy a ayudar en oración. Vamos a buscar la dirección de Dios. Que Dios nos direccione, que Dios nos apruebe, que Dios haga lo que va a hacer. Porque Él no quiere mal para nosotros. Pero entonces, hermano, así que cuando el hombre necesita dirección, el Señor se lo proporciona. Ahora, hermano, para los que están pasando por desánimo, el desánimo, hermano, no es pecado.
hay una persona que esté desanimada y dice, el hermano como que está en pecado. No, hermano, está desanimado. No está en pecado. Cuando usted se siente desanimado, no es decir, bueno, a veces si caso venir a la iglesia o allá en su casa y orar, Señor, perdona. Si he pecado contra ti, perdona. Hermano, reconozca que usted que esté desanimado, usted no ha pecado, usted no le ha robado a nadie, usted no le ha echado mentira a nadie, usted no le ha engañado a nadie, usted no le ha jugado sucio a nadie. Entonces es un desánimo y necesita ahora la ayuda de Dios para que le saque hacia adelante, para que le direccione. No es pecado el desánimo. Lo que hacemos durante ese estado de ánimo, si puede ser, no es, y puede ser pecado. Sacarle a la conclusión. Ahora, hermano, el precio que tienen que pagar muchas veces los dirigentes es la soledad y de asumir responsabilidades por cada uno cada una de sus decisiones. Cuando llega el desánimo, vamos a ver cuál es la decisión que usted va a tomar. ¿Cuál es la decisión? Cuando nosotros, hermanos, estamos convencidos. Mire, hermano, cuando allá en el pueblo las cosas se pusieron difíciles para mí, para mi familia, que yo vi que tenía que ver y fue un desánimo, porque no queríamos y ver a mi esposa llorando, porque yo le dije, tenemos que salir de aquí. Hermano, tenía la iglesia y como Moisés tenía a un Josué, y como así, hermano, Elías tenía un Eliseo. Entonces siempre tenía, a veces siempre me gusta tener un amigo en la iglesia de confianza. Gracias a Dios porque a él le dejé la obra, porque en el momento le dejé la obra y usted tendrá esta obra, hermano, que lleve adelante, era mi compañero, y lo dejé en la casa. Hasta hoy, hermano, tiene la iglesia. Así que ya va a ser 24 años que el Espíritu todavía está pastoreando allí, en esa iglesia. La última iglesia que Dios me permitió fundar allá en Córdoba. Entonces, hermano, cuando en ese desánimo yo busqué la dirección de Dios. Pero, ¿a dónde? Y salí, hermano, para lo último de Córdoba, del Alto Cirú, de aquel lado del planeta Rica, y hermano, llegué hasta Antioquia, y estando allá, dije, bueno, diré como a Abraham, aquí debe ser una tierra. Pregunté si vendían esa finca. Total, hermano, pero estaba bajo la dirección de Dios. Cuando luego, hermano, ya arreglaba la finca y todo, que iba a comprarla, pero luego, hermano, Dios me impidió por toda forma de cómo no fuera aquí. Y entonces me vine, no, que va a arreglar esta finca. Es que estoy viendo, pero ¿verdad cómo va a venir ahora? No hicimos ningún trato de dinero, sino de palabras. Y de tal manera, hermano, que corría hacia acá tranquilo. Y entonces, hasta hoy, cuando Dios nos dirige, cuando buscamos la dirección de Dios en las circunstancias de la vida, hermano, Dios nos direcciona. Ahora, dice, no, porque ya dijimos lo que es el pecado, no es pecado, el desánimo. El precio que tienen que pagar muchas veces los dirigentes es la soledad y asumir
responsabilidades por cada una de sus decisiones. Tuve que pagar. Decisiones, hermano, tenemos que pagar por las decisiones. Y Dios quiere, hermano, que pasarnos allí hasta que Dios, hermano, llegue el tiempo de Él, que nosotros podamos, como decimos popularmente, aterrizar. Cuando aterrizamos, hermano, entonces sí podemos sentir. El único verdadero antídoto para el desánimo es desviar la vista de las cosas tal como son, imaginarse lo que puede llegar a ser mediante la ayuda de Dios. O sea que, hermano, cuando nosotros miramos las cosas con nuestros ojos, decíamos acá en una palabra que el Señor nos daba también, que tenemos que aprender a mirar por los ojos del Señor. Cuando miramos por nuestros propios ojos, hermano, las cosas no van a salir como nosotros pensamos y como queremos. Sino, hermano, poner todo mediante la ayuda de Dios. Que Dios nos ayude. En estos días, anoche pasé por un poco de desvelo. Y desperté a la 1:50. Me puse a orar, pero allí acostado, puse a orar. Y ya eran las 2:30 y estaba despierto. Entonces me paré y la pastora me dijo que yo era él, que yo no, y para dónde no, digo, voy a orar. Que no puedo dormir después de la 1:50, no puedo dormir. No se puede que lo que sea mío, que me voy a orar, que vine acá a orar. Estuve orando, y hermano, porque se filtraron pensamientos, como nosotros, pensamientos que estamos grabando. Vine acá a preguntar al Señor qué pasaba. Entonces, hermano, tenemos que buscar la ayuda a Dios cuando llegan, hermano, las circunstancias, cuando llegan, hermano, los desánimos. Y algo en todo el pensamiento, algo trae un poco de desánimo. Pero después que estuve orando y buscando al Señor, hermano, otra vez me levanté y me acosté otra vez. Ya casi eran ya las 3 para 4 de la mañana. Me acosté otra vez y me dormí. Y desperté cuando a las 4:45. Me la van a hacer así, me paré. Ya me paré de inmediato porque tenía que hacer el aseo y llevarlo, y ya vine a terminar a las 7 y pico de la mañana. Entonces, Dios, hermano, también cuando Dios te entienda a usted, cuando levantas, trate de buscar de Dios. Ahora, hermano, ¿cuál es el plan que Dios tiene para nosotros por esta enseñanza? Sí, hermano, es demostrarnos, hermano, que el desánimo puede ser vencido. Que el desánimo puede ser vencido. Demostrar que de qué manera debemos reaccionar ante el desánimo. Como ya les decía al principio, ya vamos a terminar. Hermano, como les decía al principio, ¿cuántos desánimos habían pasado? Yo les decía, ¿cómo ustedes y yo habíamos podido resolver los desánimos que nos ha venido? Mire, hermano, cuando ya nosotros somos mayores y que tenemos una familia, como contaba la hermana Elena, ya mis hermanos de veces,
A veces, hermano, por nuestros hijos también viene el desánimo. Los hijos, a veces a nosotros como padres nos producen desánimo. Por la forma en que ellos proceden llevar su vida. Como decía hermano, a veces, como decía hermana, pues, cuando tenemos los hijos pequeños, nosotros nos formamos una idea, un pensamiento, lo que van a hacer nuestros hijos y lo que nosotros queremos, a que nosotros queremos llevarlos. Pero las cosas no se nos dan. Entonces viene el desánimo. Entonces, examinar las razones por las cuales los creyentes caen en el desánimo. ¿Cuáles son las razones que nos llevan al desánimo? Si es que si nosotros tenemos la confianza en Dios, confiamos en Dios, hemos creído del Señor, nos vinimos del mundo al Señor para tener una mejor vida, pero que sucede que seguimos en lo mismo. En lo mismo, ¿cómo así? ¿Cómo así, pastor? En lo mismo, porque van a venir los mismos desánimos. Van a venir los desánimos, estimados hermanos, estimados amigos, si hay algún amigo acá. Pero, ¿cuál es la forma de nosotros? Que nosotros, los que hemos creído en el Señor, los que confiamos en el Señor, realmente confiamos en el Señor, hermano, tenemos entonces una esperanza de cómo resolver, hermano, nuestros desánimos en la vida. Entonces, hermano, podemos nosotros llevarnos, si usted tiene aquí un lápiz, un cuaderno, una hojita, y escriba allí esta palabra con letra grande, desánimo, y preguntarse a sí mismo: ¿ha sentido alguna vez desanimado luego que usted aceptó al Señor? Mire, hermano, el error, escuchen esto, ya vamos a terminar. El error de nosotros como creyentes en el Señor. Pero quisiera antes preguntar acá: ¿quién de los que estamos acá todavía no ha creído en el Señor? Y el otro que ha creído en el Señor. Levante tu mano que haya creído en el Señor. Pero ¿cómo hemos creído? Entonces podría decir con confianza: el error de nosotros, los que hemos creído en el Señor, hermano, es que cuando llega el desánimo, pongan atención, hermano. Yo sé que aquí tienen hambre ya, algunos que no desayunaron. ¿Cuántos están ayunando? Arriba. Entonces, hermano, todavía no son las 11 todavía. Entonces, hermano, el error de nosotros los cristianos, los creyentes, los que hemos creído en el Señor, el error que cuando llega el desánimo a nosotros, el desánimo lo que nos da y nos produce es que nos quita el deseo de ir a la iglesia, nos quita el deseo de leer la Biblia, nos quita el deseo de orar. ¿Y qué más? ¿Qué más nos quita? Ustedes que han pasado por desánimo, ¿qué más le quita? Nadie de ir a la iglesia, leer la palabra y orar, ayunar, visitar, compartir con los hermanos, una palabra, una visita allá, hermano, y ir, hermano, así con el rostro erguido, lleno de valor, y saludar, y dar la bendición al hermano. Pero eso se nos quita, eso quita el desánimo. Y entonces es de inmediato que nosotros, como cristianos, de inmediato
de inmediato entendemos y digo, el hermano que está desanimado. El hermano está pasando por alguna necesidad, y a veces hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Cuénteme, hermano. Algunos cuentan, otros no. Porque algunos dicen, no, si le cuento, entonces le va a contar y le va a decir al otro, y poner a veces a hacer entonces, en vez, hermano, de ayudarnos, lo que hacemos entonces es un chisme. Chismeamos, hermano, el desánimo del hermano. Y toda la iglesia y todos saben. No. Entonces, hermano, eso es lo que trae el desánimo. Pero cuando nosotros sabemos tratar al desánimo, como decimos popularmente, a un mal tiempo una buena cara. No es un mal tiempo una mala cara, porque nos vamos a contra. A un buen tiempo una buena cara. Hermano, ustedes podríamos decir, hermano, a un desánimo una buena cara. A un desánimo una buena oración. A un desánimo más asistencia a la iglesia. A un desánimo más ayuno. A un desánimo cantar más duro. Amén. Cantarle más al Señor, alabar al Señor. Eso, hermano. Quizás algunos dirán, el pastor siempre lo vemos mismo, como que no tiene desánimo, hermano. ¿Sí? Por eso lo vimos como ustedes, hermano, y pasamos. Pero hemos confiado en el Señor. El Señor, hermano, es nuestro ayudador. Amén. Amén, hermano. Así que David aprendió, hermano, cómo hacerle frente a los desánimos. Y todo lo que a él le podía proveer o pasarlo o atravesarlo por una situación que lo llevara a un desánimo, él ponía buena cara, pero con Dios hermano. Eso. David era hombre de pocas palabras. David era hombre de pocas palabras. Quiere decir, hermano, que él no peleaba de inmediato con la gente. Aún, hermano, David, a las circunstancias de la vida, hermano, si le tocaba hacerse el loco, se hacía el loco. Se hacía el loco. Para pasar así el desánimo y los peligros del desánimo, porque el desánimo también, hermano, nos pasa por peligro, aún por peligro de muerte. David lo llevó el desánimo, hermano, huyendo a la muerte, huyendo a Saúl, se fue hacia allá a los filisteos. Cuando se vio que estaba allá, que corría peligro, se hizo el loco. Y hermano, y te dejaba salir la saliva que le corría por la mano y se tornaba todo el pecho de saliva. Se hizo el loco. Pero, ¿cómo, hermano, cuando usted tiene una situación difícil, hágase el loco? No le ponga atención que si aquí te corriendo bien, pero hágase loco. Mire, hermano, es para salir hacia adelante. Para salir hacia adelante. Él se estaba haciendo el loco, pero su conocimiento sabía que era lo que estaba haciendo. Y qué era lo que quería. Y a dónde era que él quería llegar. Eso, hermano. Pero su mente y su corazón estaba con Dios. Y Dios, hermano,
Yo pienso que Dios, a todo lo que se le ocurría, a David, Dios le apoyaba lo que se le ocurría a él. Pero ¿por qué? Y por eso Dios le dijo que ese hombre era como el corazón de él. Siempre, hermano, tenía su mente en Dios. Y su proceder era no hacer daño, sino hacer el bien que pudiera. Amén. Ese es, hermano. Ese es el plan. ¿Qué está haciendo usted para salir adelante del desánimo que está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Está buscando de Dios? ¿Quiere superarse en Dios? Aunque vea el mal que le puedan estar haciendo, usted está pensando en Dios. Usted tiene a Dios. Vamos a orar en esta hora. Cuando ya no quiero pasar de la tiempo. Hoy tenemos Santa Cena para los miembros bautizados. Quiero que los que van a pasar a la zona de bautismo de 10 que están aquí se queden también en el tiempo de Santa Cena. Porque ya en el mes de julio ustedes van a participar.